Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Bueno, entonces pongámonos pues para orar. Amado Padre Celestial, Señor, estamos aquí presentes, Padre, un día más de vida, rogándote, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Padre. Somos simples pecadores, Señor, que hacemos lo malo continuamente ante tus ojos, Señor. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor, por su perfecta sangre, Señor, por su perfecto sacrificio, por ese grupo de pecadores, Padre. El día de hoy rogamos a ti, Señor, que seas tú trayendo a nuestra mente esa convicción de pecado, Señor, que seas tú ayudándonos en nuestro proceso, Padre, porque sabemos que sin ti no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Sabemos que sin ti realmente nuestro pecado tomaría todo el control de nuestra vida, Señor, y como dice tu palabra, estábamos muertos, Señor. Pero ha sido por medio de tu Espíritu, Señor, que tú nos has traído a vida y que nos permites realmente poderte ver y amar, incluso tan imperfectamente, Señor, pero algún día estaremos cara a cara contigo, Señor, donde te amaremos y te alabaremos realmente de manera perfecta, Padre. Y mientras llega ese día, te rogamos, Señor, que seas tú guardándonos, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, en este peregrinaje, Padre. También te rogamos por las familias aquí representadas, Señor, por aquellos que no conocen del Evangelio, Padre, que están muertos en sus delitos y pecados, Señor. Te rogamos que seas tú soplando aliento de vida sobre ellos, Padre, si es tu santa voluntad, Señor. Sabemos el dolor que causa, Señor, tener familia que no te conozca, Señor, sabiendo la maravillosa verdad del Evangelio, Padre. Ayúdanos a ser fuentes de luz para ellos, Señor. Ayúdanos a predicarles adecuadamente del Evangelio, Señor. Pero sobre todo a ser ejemplo, Padre. Ayúdanos porque muchas veces nosotros mismos somos esas piedras de tropiezo para que ellos no te conozcan, Señor. Pero sabemos que en tu infinita misericordia, Señor, en tu tiempo, y si es tu voluntad, los llamará, Señor. Ayúdanos a nosotros a actuar con diligencia. Padre, te rogamos también por las iglesias, las familias aquí, Señor, que seas tú guardando, Señor, que seas tú sosteniendo. Y Padre, te rogamos por las familias pastorales, la familia del pastor David, la familia del pastor Yesid, Señor, sus iglesias, sus congregaciones, Señor, que seas tú fortaleciéndoles, que seas tú día a día ayudándoles en la debilidad de cada uno, Señor, y les permitas cumplir este proceso, Señor, este llamado que tú les has dado de la mejor manera posible, Padre. Te agradecemos por este día, te rogamos, Señor, que seas tú dirigiendo un devocional más que nos permites, Padre. Te rogamos que lo expuesto aquí, Señor, sea tu palabra, que lo que podamos aprender hoy, el día de hoy, lo llevemos a nuestro corazón, Señor, y lo pongamos en práctica, Padre. Te ruego que nos permita ser realmente hacedores de tu palabra, Señor, y no solo oidores. Te agradecemos, Señor, y te hemos orado en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Julio 30. Su poder y nuestra debilidad. El Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga: mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte de Galaad. Y 22.000 personas regresaron, pero quedaron 10.000. Jueces capítulo 7, versículos 2 y 3. El propósito de Dios para su pueblo en cada época es que podamos depender de Él por completo. Cuando Dios lo llamó a salvar a los israelitas, Gedeón enfrentó una tarea abrumadora. Su ejército tenía que pelear contra los madianitas.
Se dice que el contingente madianita era numeroso como langostas y sus camellos eran innumerables, tan numerosos como la arena a la orilla del mar. Jueces 7:12. El ejército de 32,000 de Gedeón palecía en comparación. Entonces el Señor le dijo: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. Así que 22,000 abandonaron el ejército. Sin duda, Gedeón comenzó a hacer sumas y restas y se preguntó cómo podría igualar estratégicamente al enemigo poder a poder con menos soldados. Lo que no sabía es que estaba por aprender cuán necesaria es la debilidad. Dios siempre obra en nuestras circunstancias para llevarnos a una mayor dependencia en Él y para alabarlo más en su rescate. En la vida de Gedeón, como en la nuestra hoy, Dios no deja dudas de que solo Él es Dios. No compartirá su gloria con nadie más, ni nadie se la robará. En palabras sencillas, Dios es completamente suficiente, nosotros no. Tanto entonces como ahora, Él nos ayuda a ver que necesitamos reconocer con humildad nuestra debilidad para magnificar su grandeza. La verdad es que nuestro orgullo es más horripilante cuando emerge como orgullo espiritual. Cuando comenzamos a jactarnos de nuestras experiencias con Dios o de nuestros éxitos para Él. Esa era la tendencia de los superapóstoles a los que se refirió Pablo en 2 de Corintios 12:11. Parecían tan poderosos, llenos de historia sobre cómo eran llenos del poder del Espíritu. Pero Pablo simplemente respondió: si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. 2 de Corintios 12:6. Él entendía que la humildad, la debilidad y la insuficiencia son clave para nuestra utilidad en el reino de Dios. Por eso, Dios redujo aún más el ejército de Gedeón a solo 300, jueces 7:7. Él lograría su plan con tan pocos, para que cuando llegara la victoria, todos supieran cuál había sido su fuente. Y en la bondad de Dios, Él sigue haciendo esto por nosotros hoy. Él nos recuerda que los que son más útiles para su plan y sus propósitos son los que a los ojos del mundo no están a la talla, porque entonces es claro que fue la obra de Él y no de ellos. Estas son las malas noticias para ti si te gusta aferrarte a tu orgullo y a tu autodependencia. Son malas noticias para ti si te gusta recibir elogios. Sin embargo, son noticias asombrosas para ti si sabes que eres insuficiente para las tareas que Dios ha puesto delante de ti. ¿Qué cosas de entre las que estás enfrentando te sientes totalmente incapaz de manejar? Depende de Él y camina hacia adelante en obediencia y descubrirás que su poder se manifiesta en la debilidad. 2 de Corintios 12, del 9 al 10. Entonces lo alabarás aún más. Jueces 7, del 1 al 23. Bueno, hermanos, vamos a ver entonces este devocional día de hoy. Lo primero que quiero recordarles es el periodo en el que se encontraba los jueces, ¿no? El libro de jueces, recordemos que se destaca, pues digamos que podemos enfocarnos en el tiempo pues de este libro de alguna manera porque recordemos que cuando en el libro de jueces pues describe como un periodo digamos de la vida de Israel, ¿cierto? En que estaba entre el liderazgo profético de Moisés y pues Josué, ¿sí? Y se estaba estableciendo pues o sea, el establecimiento de la monarquía y el reinado pues en Israel, ¿no? De la naturaleza directa de este periodo pues describe 4 ocasiones en las que estaba siendo pues el periodo de los jueces, y recordemos que pues en ese tiempo digamos que no había un rey en Israel y cada uno pues
digamos que directamente hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos, ¿no? Había una crisis pues directamente de liderazgo y una crisis directamente también de la fidelidad de Israel al pacto con el Señor. Entonces, teniendo, digamos, en cuenta esto, el pasaje directamente que nos habla pues ahorita en devocional, en Jueces 7:2-3, precisamente pues es impactante la parte donde dice mi propia fortaleza me ha librado, o sea, que el pueblo no vaya a decir mi propia fortaleza me ha librado. Y cuando estaba preparando pues el tema, precisamente me impactaba porque así como en ese periodo de la historia, no hemos cambiado, ¿no? Seguimos creyendo muchas veces que nuestra jactancia o que las cosas que realmente nos llevan directamente a ver a Dios no lo vemos, sino preferimos ver nosotros mismos, ¿no? Creemos que realmente somos nosotros los que estamos obrando y no realmente el poder de Dios que es en nosotros. Y yo quiero que podamos ir en este momento y podamos ver pues, realmente nuestras vidas, ¿no? Antes de la gracia de Dios, antes de ser llamados, todos y cada uno de nosotros pues estábamos perdidos, estábamos en tinieblas, en oscuridad, de la misma manera que lo están muchas personas hoy que conocemos y que muchas veces nos jactamos sobre ellos de tener algo más preciado y se nos olvida que es simplemente por gracia de Dios que vino la salvación a nosotros. Ahora, recordemos pues en Jueces 7, ¿cierto? Que encontramos a Gedeón en un momento pues crucial de la historia de Israel. Directamente Dios se revela que el ejército, o sea, Dios le revela a Gedeón que el ejército con que cuenta pues no va a ser adecuado para una victoria con los madianitas. Y este pasaje es significativo directamente para nuestra comprensión directamente de quién es Dios y quién es el hombre, que es el concepto más claro que cada uno de nosotros debemos tener. Así no vamos a entender incluso muchas doctrinas. Y siempre recuerdo al ladrón de la cruz, ¿no? Este hombre tenía clarísimo quién era Dios y quién era el hombre. Y directamente eh, en este pasaje de Jueces, ¿cierto? Es significativo para la comprensión, dado que muestra nuestra fuerza y que nuestro éxito depende exclusivamente pues de la gracia y no de nuestros recursos o de nuestras capacidades o de los dones que Dios pues haya puesto sobre nosotros. Recordemos que directamente, pues Dios le dice a Gedeón, ¿cierto? Que el número de los soldados pues es demasiado grande. Y directamente la razón, uno dijera, pero ¿por qué? Pues la razón es clara. Porque si Israel venciera, ¿cierto? A los madianitas con un ejército pues tan grande, podrían directamente ellos atribuirse el mérito a sí mismos, en lugar de reconocer que la victoria pues era un don divino. Y la disminución precisamente de ese ejército sirve para recalcar que la victoria no depende de la fuerza humana, sino que Dios directamente interviene soberanamente, ¿no? Y ahí vemos un paralelo entre la dependencia de Dios y la tentación a caer en el orgullo, en la cual estamos cada uno de nosotros, ¿cierto? Y quiero que volvamos a examinar nuestra vida porque el orgullo pues es una tentación constante que tiene el ser humano y directamente cuando cada uno de nosotros, especialmente, se trata, digamos, de algún logro personal o incluso cuando un ser querido es llamado a salvación, tendemos nosotros a caer en el orgullo, ¿no? A querer manifestar que fue nuestras fuerzas y que fue nuestras capacidades o nuestra elocuencia al mostrar el Evangelio que lo trajo a vida.
Y ahí es donde el Señor pues nos humilla y nos demuestra que no somos nosotros, sino es Cristo, es Dios mismo operando a través de estos barros frágiles que nos usa para su gloria. Entonces, bueno, quisiera hacerles una pregunta ahí como para que abran su micrófono algunos, pero ¿qué concepto tienen ustedes del orgullo y qué concepto tienen acerca de esa dependencia de Dios? No sé quién quiere abrir su micrófono, quiere opinar. ¿Alguien? Hermano Diego, cuéntanos. Buenos días. Buenos días, hermano. El orgullo es directamente una nube que el hombre puede colocar en su imagen y dejar leer otra cosa que no es una verdad. También lo podemos contar como que ese orgullo directamente es pecado y va a impedir que la obra que el Señor hace en el creyente o sea tardía o sea estancada. Hay muchos que al comienzo, cuando llegamos al Señor, batallamos con ese orgullo y ahí es precisamente en donde la iglesia tiene un papel importante, la iglesia de poder llamar al hermano a exhortación, llamar al hermano en amor, a través de los diferentes estudios que hay. También puede ser algo en lo cual el nuevo creyente o el creyente que está ahí avanzando no se dé cuenta, ¿verdad? Y veamos destellos del hermano de orgullo o de diferentes situaciones que está viviendo y ahí es donde la iglesia debe operar, abrazar al hermano, traerlo a corrección, llevarlo en oración y tener ese debido proceso con él. ¿Tú dijiste ahorita otra pregunta? Sí, ¿cómo, o sea, qué entiendes directamente por la dependencia de Dios? Ah, como, como bien nosotros al ser cristianos nos volvemos cristocéntricos, la dependencia de Dios es de un siempre. Y tú misma lo dijiste ahorita, no la vanagloria de los títulos, de cuánta elocuencia, eh, es gracia, es gracia. Por más que yo sea el hombre más estudiado, más capacitado, si el Señor, si el Espíritu Santo no nos guía, no nos capacita, de nada servirá todo ese conocimiento. Esto no deja de ser un efecto espiritual y a lo espiritual es a lo cual nos debemos formar. Muchas gracias, bendiciones, feliz día. Gracias, hermano. ¿De pronto alguien más quiere opinar? Bueno, algo que debemos tener muy claro y porque les hago estas dos preguntas es porque recordemos que la raíz de cualquier tipo de pecado es el orgullo. Y el orgullo es quererle quitar la gloria a Dios. Es un pecado bastante grave del cual nacen otros pecados porque es quitarle la gloria a Dios y sentarnos en su trono. Es realmente querer ejercer el dominio que solo Dios tiene. Y ahí es donde nosotros incluso debemos tener más cuidado, porque es poder realmente, como dice el Señor, que realmente es en nuestra habilidad que Él se perfecciona, porque Él nos llamó a seres perfectos, Él llamó a pecadores, ¿cierto? Que no merecíamos más que el fuego del infierno, que hemos deshonrado, Señor, y quebrado ante el Señor, perdón, la ley, y que constantemente nos lleva a pecar, ¿cierto? O sea, constantemente nosotros estamos en pecado y precisamente esa es la ley, ¿no? Mostrarnos nuestra debilidad, mostrar nuestra inmundicia para que podamos ver aquel cuyo comportamiento, cuya santidad, cuya perfección realmente fue satisfecha y fue el sacrificio aceptado ante los ojos de Dios, que fue Cristo mismo. Entonces, recordemos, hermanos, que en ningún momento, incluso ni por ser salvos, realmente tendremos alguna jactancia en nosotros, porque incluso nuestro arrepentimiento nos llevó a eso, sino realmente el poder de Dios.
Por eso es que la palabra de Dios destruye cualquier orgullo humano y nos hace doblar la rodilla reconociendo que Él es Dios. Y les preguntaba sobre la dependencia, porque de hecho ayer hablaba con mi amiga Azul y hablábamos de este tema, y luego veo el devocional y digo, ay Dios, porque es esa, nosotros siendo cristianos creemos y debemos ser dependientes de Dios, pero muchas veces nuestra rebeldía y nuestro propio pecado no nos deja, o sea, no nos sometemos realmente a lo que dice la Escritura. Pues queremos enseñar a otros, queremos guiar a otros, pero realmente nuestra vida no está siendo sometida. Y yo quiero que este devocional, al igual que Gedeón, ¿cierto? Que podamos ver que no es el ejército, que no es la elocuencia, que no es la calidad de nuestra fe, sino es realmente Cristo, es realmente Dios operando en nuestras vidas, lo que nos permite a nosotros realmente tener esa victoria sobre el pecado, sobre la tentación, que realmente es Cristo quien día a día, en ese poder de santificación por medio del Espíritu Santo, va removiendo lo que hay dentro de nosotros y va permitiéndonos ser cada día más como Cristo. Y algo que nosotros debemos ser es diligentes en lo que hacemos respecto a nuestra responsabilidad como cristianos. Es nuestra responsabilidad alimentar el espíritu más que el pecado, ¿cierto? Siempre estará esa lucha en el ser humano, en el hombre, entre el pecado y entre el espíritu de Dios hasta que seamos perfeccionados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos alimentando para realmente poder día a día caminar más en santidad, ¿cierto? Estamos alimentando nuestro espíritu, estamos yendo a la palabra de Dios, estamos realmente teniendo una vida devocional, una vida de oración, una vida de arrepentimiento constante, o simplemente estamos mofándonos de ser cristianos y creyendo que nuestra fuerza y nuestra carne puede sola, porque si es así, hermanos, quiero decirles que estamos muy propensos a caer en cualquier tipo de pecado, a deshonrar a Dios, a fallarle una y otra vez, porque no es en nuestras fuerzas, hermanos, es Dios mismo operando. Y algo que me llevaba, no sé quién me pueda colaborar, leyendo 2 Corintios 12, del 9 al 10, si alguien lo tiene a la mano, que podamos leerlo. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, hermana. Este pasaje, obviamente, el autor lo nombra, ¿no es cierto?, al final del devocional, y también me impacta en cómo Pablo, ¿cierto?, con ese aguijón que tenía en su carne, que él mismo dice que ha rogado a Dios para que sea quitado el Señor, sus respuestas no. Y muchos de nosotros, muchas veces, creemos que incluso por la elocuencia de nuestra oración, Dios tiene que decir sí. Realmente Pablo entendió y pudo vivir y dejarnos escritos incluso en la palabra, inspirado por el Espíritu Santo, esa dependencia de Dios, ese carácter que Dios forma incluso a través de nuestras pruebas y demostrarnos nuestra debilidad continua y la necesidad que tenemos de Dios. Yo les pregunto, y quiero como que ustedes lo puedan evaluar directamente. Recordemos que el devocional tiene una aplicación a nuestra mente, ¿cierto? Que podamos permear nuestro corazón y eso nos lleve a demostrarlo en acciones. Entonces, yo quiero que ustedes recuerden el momento de la salvación. Creo que cada uno tenemos un testimonio, tenemos la idea de cómo Dios nos llama, cómo Dios nos salvó. Y es precisamente, creo que ese momento lo que nos hace doblar nuestras rodillas y reconocer que nada en nosotros
pudo habernos llevado a Dios, que éramos enemigos naturales y que realmente fue su pura gracia y misericordia que alumbró el Evangelio ante nuestros ojos, que no había ninguna posibilidad de que cada uno de nosotros buscase a Dios, pero que Dios mismo se acercó al hombre, que Dios mismo entregó a su precioso Hijo por pecadores como nosotros. Y eso debe llevarnos a nosotros a eliminar toda jactancia, a que cuando venga ese orgullo espiritual a nuestro corazón, a querernos sentar en el trono de Dios y a robarle su gloria, podamos nosotros ver claramente que es Dios y que si fuese por nosotros, nuestra condenación sería inminente y que gloria a Dios, la salvación no depende de nosotros, que gloria a Dios tenemos seguridad de salvación en Cristo Jesús que ha vencido y no de nuestras propias fuerzas. Y, y aquí también recordaba como muchos hermanos por ese desconocimiento en la seguridad de salvación pueden entender que se pierda y es, digamos que tedioso que, que no podamos ver, ¿cierto? Que así como la salvación no dependió de nosotros, perderla no depende de nosotros, porque estamos en las manos de un Dios santo, en las manos de su Hijo, y que sus promesas son perfectas y son eternas, en aquel que dijo que no perdería a ninguno de los que su Padre le había dado. Entonces, bueno, volviendo al tema del orgullo, ¿cierto? Y de la dependencia directamente de nuestro Dios, en lo que veíamos de Pablo, realmente el autor al final pregunta como qué cosas dentro de las que estás enfrentando te sientes totalmente incapaz de manejar. Depende de Él y camina hacia adelante en obediencia y descubrirás por su poder que su poder se manifiesta en tu debilidad. Y si examinamos nuestra vida y preguntamos esos, ¿qué cosas en las que estás enfrentando? Muchas veces tenemos la monetilla de decir, sí, confío en Dios, sí, dependamos de Dios, pero realmente estamos entregando toda esta situación a Dios. Realmente estamos viendo a Cristo, su obra redentora, y estamos confiando en que nuestras capacidades, por más que nos esforcemos, no se equiparan al poder de Dios, no se equiparan realmente a lo que el Señor ha permitido y ha querido realmente establecer para nuestras vidas. Hermanos, así como Dios instruye a Gedeón, ¿cierto? Para que reduzca el número de soldados y que elimine a aquellos que temen y se estremezcan, ¿cierto? Esa medida, digamos que fue un desdén hacia el miedo, no fue un desdén, perdón, hacia el miedo, sino una forma de que ese ejército fuera, digamos que purificado, llamémoslo así, de aquellos contra, digamos, cuya falta de fe podría ser un obstáculo para la victoria. Y de una manera muy similar y muy paralela es nuestra vida cristiana, ¿cierto? El Señor permite que enfrentemos pruebas, dificultades, y la misma palabra lo dice, para que nuestra fe sea probada, ¿cierto? Y aún así fortalecer nuestra dependencia de Él. Si cada uno de nosotros podemos examinar las veces que, no sé, hemos llorado y hemos dicho, Señor, no quiero pasar por esto, quítame de esta aflicción. Yo lo comparo, ejemplo, cuando mi madre murió, yo no quería estar ahí, yo no quería pasar ese momento de dolor, quería como saltarme del inicio de que mi madre muere al final, ¿no? Ya cuando no me dolía o cuando no sentía ese dolor tan intenso en el alma. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué estoy atravesando esto? No quiero pasar por este momento. Pero hermanos, si ahora miro hacia atrás, le doy gloria a Dios porque justo pasando por ese momento es que precisamente el Señor va quitando tantas cosas de mí, va haciéndome más dependiente de Él y realmente, como dice la palabra, su poder se perfecciona en nuestra debilidad,
en nuestra flaqueza, en nuestra aflicción, en que eso humille nuestro corazón, en que aplaque nuestro orgullo, porque hay demasiado orgullo y demasiada jactancia en cada uno de nosotros, y en que nos permita ir precisamente una y otra vez a los pies de nuestro Salvador. En este proceso y en este devocional, quiero que llevemos algunas aplicaciones prácticas. Y uno es el reconocimiento de la gracia, ¿no? Como ya les he venido mencionando, que nuestros desafíos y victorias no dependen ni provienen de nosotros, sino provienen de la gracia de Dios. Provienen realmente de que podamos ir en oración. Y yo quiero que ustedes se pregunten aquí, ¿cuánto tiempo estamos orando al día? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a conocer más a nuestro Dios? Porque tenemos un Dios vivo. ¿Cuánto tiempo está llevándonos a nosotros realmente entender, amar la gracia y realmente amar y alabar a Dios por lo que Él es, y que podamos ver, como les decía al inicio del devocional, quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿cierto? Que nosotros no podemos y jamás estaremos a la altura de Dios, jamás podremos hacer lo que solo Dios puede hacer, solo Dios puede dar vida, solo Dios puede levantar a muertos, y ese es el mayor milagro que hoy en día puede existir. No nuestra salud, no nuestra riqueza, sino que muertos vuelvan a la vida. Y eso solo viene de Dios, ¿no? Entonces, que podamos ver ese poder, ese reconocimiento de la gracia. Lo segundo, quiero que podamos mirar la dependencia de Dios, ¿cierto? En qué momentos de debilidad o cuando estamos enfrentando directamente desafíos, confiamos en Dios, y que puede que incluso lo que nosotros parece insuficiente para cumplir, así como Gedeón, ¿sí? Porque yo me ponía y yo pensaba en ese hombre, yo decía, rayos, al ver un ejército tan numeroso, ¿cierto? En comparación con lo que él tenía, creo que los mismos soldados que hacían parte del ejército, y yo creo que ustedes se imaginen esa escena, podrían haber duda, ¿cierto? Podrían haberse asustado, podrían haber dicho como, ¿cómo vamos a enfrentar ese ejército? O sea, no, pero la convicción y la fortaleza de ellos, más que en el ejército, estaba en Dios. Y así quiero que miremos nuestra vida. Muchas veces tenemos una batalla por delante muy grande. Podemos ver que eso que vamos a enfrentar es demasiado grande para nosotros, que es imposible de alcanzar, que es imposible de cumplir. Pero hermanos, si es realmente la voluntad de Dios, si no nuestro capricho, que debemos también identificar eso, es Dios mismo quien nos llevará a la victoria en esta batalla. Y más que batallas externas, aquí no quiero parecer un predicador de la prosperidad, es estas batallas incluso internas, ¿no? Que es la que nos permite nuestra santificación. Y aquí también yo miraba mi propia maldad, mi propio pecado, en esa lucha. Muchas veces, como dice la palabra en Hebreos, nosotros pecamos deliberadamente, porque es el Espíritu Santo de Dios mostrándonos nuestra debilidad, diciéndonos, oye, detente, oye, no lo hagas, pero seguimos, ¿sí? Y es allí donde yo digo, rayos, como personas tan pecadoras como nosotros, tan insuficientes, somos amadas por un Dios santo. Por otro lado, quiero que miremos el tema de nuestra, digamos, purificación o santificación, ¿no? Y que podamos verificar, así como Dios fue eliminando cierta cantidad del ejército, quiero que hagamos un paralelo en nuestra vida, en qué áreas de nuestra vida podemos estar confiando, como pregunta el autor al final, en nuestras propias fuerzas,
en lugar de que en Dios. Espero que de pronto cuando terminemos este devocional podamos tomar 5 minutos y podamos escribirlas, que a veces las pensamos, pero cuando nosotros tenemos apuntadas las cosas, podemos trabajar y podemos tomar plan de acción en esto. Y es qué áreas de nuestra vida podemos estar confiando en nuestras propias fuerzas en lugar de Dios. Cómo estamos viendo operar el Espíritu Santo y cómo nos está guiando hacia una mayor dependencia al poder de Dios, ¿sí? Y los invito porque es algo que yo he utilizado mucho en mi vida, es escribir. Cuando tú escribes y pones un plan de acción enfrente o comparas, muchas cosas de las que están en la mente pueden estar más aterrizadas. Y es que podamos realmente ver ese proceso de santificación y tomarlo en serio en nuestra vida y en que podamos verificar cuánto tiempo de nosotros realmente hemos perdido o estamos dejando de hacer cosas para la gloria de Dios, para el servicio de Dios, para esa dependencia de Dios, por estar enredados en cosas que no deberíamos estar, por estar realmente sujetos, incluso en círculos en nuestro propio pecado, sin salir de allí. Y muchas veces queremos ganar batallas, ¿cierto? Queremos conquistar, queremos, wow, Dios, úsame, muéstrame, ponme a predicar a las naciones. Pero, ¿qué de nuestra responsabilidad antes de esa, no sé, de esa, perdón, se me fue la palabra, de ese querer que Dios nos use? ¿Cómo está nuestra dependencia de Él? ¿Cómo está realmente nuestra vida en santidad? Y aquí los llevo, hermanos, también cada uno de ustedes conoce su propia vida. Y es que incluso este tema de las redes sociales, ¿cierto? Del querer mostrarnos, del conocer las doctrinas, de conocer de soteriología, de conocer tantas cosas, nos llena la cabeza de una jactancia, incluso en el propio cristianismo. Y no podemos ver a aquel que nos conoce a Cristo con misericordia y llevarle el Evangelio, esas buenas nuevas que el Señor trajo a nuestras vidas. Y es allí cuando yo los invito a ustedes a que podamos ver que esa jactancia hace muchas veces que las barreras o que realmente no podamos llegar a esas personas, como les decía, porque somos piedra de tropiezo, porque estamos más enfocados en discutir o en tener la razón, en ver esa alma necesitada del Evangelio. Queremos ganar muchas veces discusiones teológicas a realmente que podamos ayudar y tender la mano. Y recuerdo una frase que dice el pastor Sugeli, dice, levanta barreras doctrinales porque necesitamos tener fuerza, ¿cierto? Y defender nuestras convicciones, pero no las levantes tan alto que no podamos llevar la mano sobre ellas para ayudar a aquella persona que está del otro lado del muro. Y todo esto se resume simplemente en nuestro orgullo, ¿cierto? Y el terror del pecado, recordemos que es totalmente eclipsado por esa gloriosa salvación de Dios. No hay absolutamente nada que nuestro Dios no pueda vencer, que no haya vencido. Y recordemos que al igual que Gedeón, nosotros tenemos una victoria asegurada. Tenemos un Dios vivo que ha vencido sobre la muerte, que ha vencido en la tentación, que ha vencido y que entiende qué es lo que nosotros realmente vivimos paso a paso y que está siempre dispuesto a escucharnos y que es eso lo que el Señor está demandando de nosotros
el día incluso de vencer esa jactancia, que reconozcamos el poder de Dios, que podamos ir de rodillas una y otra vez, reconociendo nuestra necesidad de un Dios vivo, reconociendo nuestra capacidad para pecar únicamente y esa incapacidad de obedecer continuamente porque no lo hacemos, hermanos. Al igual que nuestros hermanos en el Antiguo Testamento, al igual que aquellas personas que no conocen del Señor y al igual que aquellos que, no sé, están en un evangelio tan diferente al nuestro, necesitamos de la misma gracia y necesitamos la misma palabra de Dios todos los días. Necesitamos reconocer nuestra incapacidad, necesitamos reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Y recordemos también que esas dos van como la línea del tren. No podemos quedarnos ociosos en nuestra cama tirados diciendo, ok, no depende de mí, depende de Dios, que Dios haga todo, porque tenemos una responsabilidad. O sea, esta responsabilidad de hecho es parte de cómo nació esta idea devocional y es aprender y tener esas disciplinas espirituales, estar orando constantemente, sacar un tiempo para la palabra de Dios. Si tenemos 5 horas para pasar en Facebook, ¿por qué no pasamos 1 hora con nuestro Señor? Entre más le conozcamos a Dios, nuestro orgullo irá mermando y el Espíritu Santo irá creciendo en nosotros. Nos irá ayudando a permanecer humildes y con los pies en la tierra, recordándonos quiénes somos. Y nos ayudará también a ver su gracia y su poder. Hermanos, como tal, pues este es el devocional de hoy. Espero pues haya podido aportarles que el Señor realmente hubiese permeado sus corazones con algo de lo que vimos el día de hoy y que no lo dejemos acá, sino que lo podamos llevar a la práctica. Y es acá cuando les decía el tema de escribir y que podamos estar verificando esta semana en qué áreas estamos confiando realmente en nuestras fuerzas y no en el poder de Dios. Y que podamos empezar a entregar esas áreas en oración a Dios en nuestras luchas, eh, y que sea Dios realmente ayudándonos y obrando a través de su palabra y nosotros siendo diligentes en poner barreras, en cortar, en realmente querernos alejar de esa situación. No sé si de pronto alguien desea opinar, tenga alguna opinión, si miramos nuestros comentarios. Bueno, su hermano Carlos dice, despojando el orgullo en justicia, reconocemos nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, nuestra debilidad y nuestra habilidad en esta naturaleza mortal y caída. Entre más conocemos a Dios y nos conocemos, aprendemos más de su grandeza, su soberanía y de nuestra total dependencia de su voluntad y providencia. Lo que nos dé el Señor está directamente relacionado con nuestro reconocimiento de todo lo que recibimos es por Él y su gracia. Y toda la honra y la gloria le pertenece solo a Él. Amén, hermano, gracias. No sé si de pronto alguien más desea opinar, si tienen alguna duda. Nadie. Pastor David, ¿puedes hablar? No, está enfermito. Ahí el Hermano eso, el hermano Diego. Diego. Sí, tú, Carolina, lo decías ahorita al final sobre la grandeza del Señor y que al ser grande y soberano, Él es el único que tiene el poder. Y frente a la meditación de Alistair sobre que a veces el hombre le roba la gloria al Señor, pues aquí queda desvirtuada porque por más que el hombre intente, jamás podrá poderse el lugar de un Dios eternamente santo. Y lo que
nos podemos a meditar hoy es que lastimosamente lo que le quita ese lugar y un aparente, quitar un aparente lugar sería ese ego y esa altivez o ese pecado que hablamos el día de hoy, que no deja ver la obra del Señor, sino deja ver ese el humanismo o la capacidad del hombre, cuán sagaz es, cuán intelectual puede ser. Y acá lo que el caminar del creyente lo que nos hace meditar y madurar es cuánto más nos acercamos a Cristo, cuán más esas virtudes de humildad, de dependencia de Él, de sujeción a su oración, de sujeción a su palabra, puede calar en nuestro corazón. Y creo yo que este pecado puede caminar muy cerca de nosotros si no nos damos cuenta. Y precisamente este ejercicio de la meditación, de la oración, de estar en comunión con hermanos, de vivir una vida piadosa, entre comillas, porque sabemos que es a lo cual estamos llamados, nos puede ayudar a ver ese pecado, a ver esas situaciones y poderle hacer frente diariamente. Muchas gracias. Sé tú hoy nuestro amparo y no fortaleza, porque eres tú el Señor de la gloria que tiene todo bajo control. Ayúdanos a ser 100% dependientes de ti, que no sea nuestro conocimiento, nuestra sagacidad, nuestra manera audaz de ir avanzando y pasar obstáculos. No somos nosotros, sino tú estás en nosotros, dándonos conocimiento, dándonos la capacidad intelectual, la capacidad de meditar, la capacidad de humildad, la capacidad de reconocer nuestro pecado, de ir al trono de la gracia con arrepentimiento y fe y hacer un ejercicio constante en nuestra vida cristiana. Gracias por nuestra hermana Carolina, por compartirnos este mensaje el día de hoy. Oramos por los hermanos que se ponen acá en la brecha, Señor Jesús, a llevarte tu palabra, a llevarte tu mensaje. Síguenos capacitando, síguenos llevando, Señor, por un terreno seguro y ahí en este terreno seguro poderle dar la mano al que lo necesita, poderle darle una palabra de ánimo. También nos unimos en oración en esta mañana por la salud de nuestro pastor, David, y por nuestros hermanos también que de pronto están sufriendo por algún tipo de dolencia. En medio de nosotros hay enfermedad, en medio de nosotros hay muerte, en medio de nosotros hay tribulación, en medio de nosotros hay escasez, necesidad, sí, pero en medio de nosotros hay algo que es gracia, en medio de nosotros hay un Dios soberano, en medio de nosotros hay un Dios que gobierna, en medio de nosotros está dispuesto los medios de gracia como la oración, como tu palabra, la meditación para en ella hallar descanso. Pedimos que tu mano soberana se mueva en medio de nosotros, Señor Jesús, trayendo sanación a nuestro pastor, a nuestros hermanos. Aliviale, Señor, las cargas. Sabemos que este caminar diario tiene desgaste físico. Ayúdanos, Señor Jesús, a confortar nuestra alma, a reconfortar nuestro espíritu en tu presencia, Señor Jesús. Hoy, ayúdanos a seguir meditando en esta palabra. Ayúdanos hoy a ver ese orgullo delante de nosotros. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, nuestros ojos en este horrendo pecado que fácilmente nos puede hacer tropezar o que fácilmente puede ser algo que se almacene ahí para una caída futura. Ayúdanos con alerta hoy, con esas trompetas que tú eres experto, Señor, en avisar hoy, que sea una alerta en medio de nosotros de corroer ese orgullo en nuestro corazón y todo aquello que nos lleve a cometer falta de pecado delante de ti. Te agradecemos hoy, mi Señor Jesús, y permítenos en este día caminar hacia ti, motivados con fe y esperanza, con la certeza de que todo lo que haces tú para este pueblo lo haces para bien. A ti, Señor Jesús, sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos, si Dios permite, el día de mañana. La hermana Floral, ¿me habla? No, se está despidiendo. Bueno, hermanos, nos vemos mañana, si Dios permite. Tengan un Hasta luego, muchas gracias. Bendiciones para todos. Feliz día, bendiciones para todos. igualmente. Buen día para todos.